El siguiente bloque de panelistas estará dedicado a la ingeniería inmediata y será moderado por Maridí Ojalá, editora de la revista online Searcher de Estados Unidos. Acompañan a Maridí los siguientes panelistas: Javier Oyarzún, jefe de docencia, aprendizaje, investigación y publicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Leo Lowe, decano y profesor titular de Universidad de Nueva México, Estados Unidos. Dejo con ustedes a Maridí, Javier y Leo. Vamos a hablar de ingeniería inmediata o prompt engineering. Mi nombre es Mary Dio Yala y yo edité una parte de una revista llamada Computación y Bibliotecas y era una gran revista en línea. Traje algunas copias, si es que quieren llevarse algunas. Son gratuitas y además participo en conferencias sobre administración de conocimiento y respecto a la IFLA, yo soy la coordinadora de información para la sección tecnología y ciencias de IFLA. Y bien, iba a comenzar con la sesión con qué es ingeniería inmediata o prompt engineering. Y hay muchas formas en las que podemos pensar en ingeniería inmediata. Así que si son escritores y están pensando en una manera de crear imágenes, o si son bibliotecarios y están pensando en, sí, puede ayudarme a la investigación. Y cuando hablamos de la investigación en particular, existe otra manera de ver la ingeniería inmediata. Si son desarrolladores o hay un desarrollador en su organización, ellos están pensando en este tipo de ingeniería respecto a darle ese toque a los grandes modelos de lenguaje. Y veamos si puedo cambiar las diapositivas. Bueno, continuaré. Y cuando se piensa en crear este estímulo, podemos avanzar con la siguiente diapositiva, por favor. La idea es pensar, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Queremos escribir, crear una imagen? ¿Queremos hacer un proyecto de investigación? Y bueno, respecto a lo que hace un desarrollador web, tiene que ver con hacer que el modelo aprenda a medida que avance. Todo esto dependerá de los grandes modelos de lenguaje que están detrás de los chatbots. Siguiente diapositiva. Cuando se esté, muchas gracias. Veamos si esto funciona. Bien, este tipo de ingeniería desde el punto de vista de la biblioteca. Una de las cosas que me he dado cuenta es que el lenguaje hace que sea un poco difícil porque hablamos de ingeniería inmediata, pero también de chatbots, agentes, asistentes, tenemos copilotos y todos más o menos significan lo mismo. Sin embargo, los escuchamos hablar, los escuchamos cuando se habla de ellos como si fueran algo distinto, pero en algunos casos son lo mismos desde tiempos atrás. Si es que se hace bien la pregunta, tendrás una mejor respuesta. Y de eso se trata esta ingeniería, hacer que el sistema opere de la manera que deseamos. Tienes que explicar qué es lo que quieres que haga, tienes que decirle lo que quieres que sea, y esto significa que se le habla en oraciones más largas. Esto no está basado en la lógica, no es una búsqueda de una sola palabra. Esto tiene que ver con ustedes haciendo, o más bien, ustedes solicitándole a la IA que haga algo por ustedes y que lo haga bien y pidiéndole que cree cosas por ustedes. Y recuerden que lo que se está haciendo, a pesar de que parezca que están teniendo una conversación, lo que realmente está pasando detrás de escenas es analíticas predictivas. Todo es matemáticas, es un número de juegos. Así que, desde el punto de vista de búsqueda, es un diálogo.
Y no es solo una cosa de un lado, de solo un lado, sino que de ambos lados. Oh, no lo hiciste mal, lo que yo quería era esto. O ¿qué pasa si lo intentas de esta manera? Y las respuestas tampoco van a ser estáticas. ¿Qué es lo que significa esto? Si es que están haciendo algo eh, como una revisión sistemática y dirán, bien, esta es la señal o el estímulo que le di. La siguiente persona, 5 minutos después, podría darle el mismo estímulo, la misma indicación y recibiría respuestas distintas, dependiendo del tipo de biblioteca en el que estén. Eso puede ser un gran problema. Y esta es una de las herramientas que estamos evaluando. Bien, los modelos de lenguaje, LLM, estos sets de entrenamiento, ¿qué es lo que son? Bueno, tengamos en consideración que las inteligencias artificiales pueden equivocarse en la intención. Bien, aquí en esta imagen podemos ver la IA que llegará al rescate y no entendió lo que la persona quería hacer. Y ahora tenían una intención y tuvieron otro resultado. Estos LLM no son solamente ChatGPT. Traté de encontrar algunas imágenes que me sirvieran y esto es Claude y lo único que logré obtener es una pintura de Claude Monet. Bien, las diapositivas van a estar disponibles en el sitio web del Congreso, así que luego podrán ver la diapositiva en detalle más adelante. Lo otro es que esto siempre está cambiando y de hecho, Mistral AI anunció una nueva versión, así que es muy difícil mantenerse al tanto, mantenerse al día. Perdón. Algunas de las técnicas de estimulación o de indicaciones son los acrónimos sobre cómo debería estructurarse una de estas indicaciones. Ninguna da la manera correcta de hacerlo, porque no hay una manera correcta. Sí hay maneras incorrectas, pero no tenemos una correcta. Algunas funcionan en algunas situaciones y otras en otras situaciones. Pero el lenguaje es importante debido a que el lenguaje que utilizamos puede cambiar el resultado que obtendremos. Bien, ¿cuál sería el valor de mi biblioteca? ¿Cuál, qué es lo que se necesitan en los servicios de bibliotecas? ¿Qué es lo que a la gente le importa? Todo suena más o menos parecido, pero no es así cuando se trabaja con analítica predictiva. Tendrá distintos contenidos dependiendo de cuál fue ese conjunto de entrenamientos que se le entregó a la IA. También dependerá de los resultados que obtenemos desde donde partamos. Si le decimos que soy un bibliotecario investigador, me he dado cuenta que no es útil porque la IA no entiende lo que es un investigador de biblioteca y tiende a darme respuestas respecto a libros y no era necesariamente lo que yo estaba buscando. Y si usamos variaciones del lenguaje, es muy útil recordarlo cuando estamos teniendo este tipo de conversaciones y este tipo de diálogos. Se puede olvidar de lo que hizo 3 pasos atrás, así que hay que recordarle, tú tenías que hacer esto. Las traducciones son una herramienta en la que le va muy bien. Y estas son cosas que ha encontrado la gente que son bastante extrañas. Si me respondes bien a la pregunta, te daré una propina de $2. O le escriben por favor y gracias. Una amiga me dice, siempre hay que hacerlo, porque cuando los robots se hagan cargo del mundo y vean quién dentro de la raza humana merece seguir existiendo, los que son educados sobrevivirán. Había un paper que sugería que importa si es que se le trata como Star Trek y se habla como en el lenguaje de Star Trek, la serie. Me he dado cuenta que ese puede ser el caso. eh, Quizás ustedes también lo pueden descubrir si les responden, ChatGPT, esa fue una gran respuesta, o Claude, o cualquiera de las IA, me dirá, oh, sí, me gusta, te caigo bien, o soy tan bueno, etcétera. Esto también lo probé el otro día. Pídale a la IA que escriba la instrucción. Así se ve.
Esta fue mi indicación. Tengo un estudiante de pregrado que está investigando un tema, cómo las escuelas deberían abordar la salud mental después del COVID, cuáles son los desafíos para los adolescentes, cuál es una buena indicación para usar. Y le pregunté a ChatGPT, entre otras. Fueron muy distintas, no las voy a evaluar en detalle, pero el punto es que todas las respuestas fueron muy distintas. ChatGPT me dio una respuesta muy larga. Gemini me dio distintas sugerencias. Si lo quieres hacer, lo puedes hacer así o de esta manera. Microsoft Copilot me dio distintas opciones para dar la respuesta. Con Balance me dio una respuesta como esta. Esta es una manera en que puedes llevar a cabo la investigación y de cierta manera repitió lo que yo le dije. Es algo que tienden a hacer. Y me dio la respuesta, pero fue bastante distinto cuando yo le hice la pregunta de manera más precisa. Le pregunté a you.com y también me dio una respuesta totalmente distinta. Le pregunté a Claude y en la primera instancia quiso escribirlo por mí y le dije no, no era lo que quería. Y hagámoslo así, ¿qué te parece? Y me encanta cuando se disculpan. Si somos educados, la inteligencia artificial se disculpará. Bien, ¿qué pasa con este tipo de ingeniería y con la AI en general? Esto no era algo que nos preocupara hace 5 años atrás. 5 años atrás, me pregunto si las inteligencias artificiales están escribiendo los papers o si es que hay algún libro en Amazon donde se hable de esto. Eso no era algo que pasaba por nuestra cabeza. Las fotos realistas, eso sí ha pasado hace un tiempo, nos preocupaba. Hace poco nos comenzamos a preocupar de las investigaciones de académicos, los sesgos, alucinaciones. Esta es una palabra que ha ganado popularidad o el opuesto a la popularidad recientemente. Si es que la inteligencia artificial se quedará con mi trabajo, cuáles son los beneficios, todas estas preocupaciones y le aseguro que son más de las que están escritas en pantalla. Ahora, convertamos esto en momentos de aprendizaje. Ese será el aprendizaje real. Es nuestra oportunidad de brillar, nuestra oportunidad de mostrar cuáles son nuestros superpoderes. Una de las cosas que podemos hacer son mostrar las alternativas al chat GPT, porque si hablamos con los estudiantes, lo primero que nos van a decir es chat GPT, chat GPT, o vieron las distintas indicaciones y respuestas, todas eran un poco distintas. Así que este es uno de los superpoderes. Vean las alternativas, avísenle de la información falsa, entreguen ejemplos, expliquen cómo es que funciona la tecnología. Esto significa que nosotros tenemos que entender cómo funciona la tecnología. Eso es lo que hacemos. Ese es el superpoder. Somos los expertos. Escúchennos. Sabemos lo que estamos haciendo. Y eso nos da momentos en que encontramos una verdad. Han tenido estudiantes, y esto es bastante interesante, un gran ejemplo. Tomen un titular histórico que tenga hechos, pero que esté mal representando lo que ocurrió realmente. Bien, esto no menciona los amigos de Julio César que lo apuñalaron hasta morir, o una imagen del por qué nos preocupa estos entrenamientos que se le dio a la IA y las fuentes que se le entregaron. También palabras que indiquen a la IA y pedirle que escriban. Muchas personas me han comentado que en publicaciones en blogs, en revistas, dicen, si aparecen estas palabras, será obvio que lo escribió una inteligencia artificial, como si ningún otro ser humano usara la palabra transformativo. Y la he escuchado durante estos días, así que significa que todos nosotros somos inteligencia artificial. Esto es algo bastante común. Y todos estos vienen más o menos de el lenguaje que se les alimentó, a excepción de los LLM, una indicación clara de que que lo escribió una IA. Ustedes dirían, esto no es posible, pero sí se puede. ¿Qué pasa con los libros falsos? Este es un libro y lo que hicieron para crearlo fue tomar el trabajo de dos autores y, no, tomar a dos autores,
cambiar los nombres y escribir un libro y esperar a que la gente lo comprara. Esto es algo que está peleando Amazon porque sí, estamos teniendo libros escritos totalmente por inteligencia artificial. ¿Y cómo hacen las revisiones las editoriales? Este es un libro de biología y se bajó en 3 días porque las personas dijeron esto es una locura. Sin embargo, aquí tenemos otro ejemplo obvio. En resumen, el manejo de bla, bla, bla. Bien, no tengo acceso a información en tiempo real o información específica de pacientes porque soy un modelo de lenguaje y creo que esa es una indicación clave de que esto lo escribió una inteligencia artificial, ¿no? Y eso fue sacado de la página Science Direct y todavía no lo sacan de la web. Sigue arriba. Esto nos afecta como bibliotecarios, pero más allá de eso, estas indicaciones de papers académicos escritos por IA afectan a la población porque hay artículos que se escriben para la población general que dirá, oh, ok, esto es malo. También vimos metadata específica, me encanta, estas son noticias de Google y yo no sabía que los deportes se consideraban como gadgets. Y cuando pensamos en ingeniería inmediata o la inteligencia artificial en general, la escritura IA sin revisión humana puede ser muy extraña. Y algunas de las palabras que utiliza la IA no son las palabras que nosotros utilizaríamos. Así que si ven algo, estas suelen llamarse frases tortura. Y si ven algo donde que se lea como esto, puede que tenga algo de inteligencia artificial. O cuando se usan distintos sinónimos. Esto lo uso, me parece bastante útil y uso sinónimos que espero que la IA no utilice. A veces funciona bien, por ejemplo, los resúmenes, otras veces no funcionan bien. Por supuesto que siempre necesita la revisión humana y, aún más importante, recuerden que la IA generativa es matemática. No es un ser humano, no tiene emociones, no le importa qué es lo que piensen, no tiene sentimientos ni emociones. Básicamente, con este ambiente tecnológico que está constantemente evolucionando y cambiando todo el tiempo, este es nuestro momento y es así como nosotros comprobamos nuestro valor. Estas son las oportunidades. Y otra cosa que quiero decir, hay mucha literatura en la que nos podemos enfocar. A mí me gusta decirle a los estudiantes algo que sea mucho más relevante para ellos. Perdón, la alfabetización de la inteligencia artificial. Entonces, decir que esto es mentira. Hay todo un problema en la Universidad de Washington, un programa que tiene un título, que este título, y se llaman Habilidades para el mundo de la inteligencia artificial. Y le da un vuelco bastante positivo. Y estas son las alternativas. Hay que mostrarle las alternativas a la inteligencia artificial. Enséñenle cómo funciona, enséñenle a entregar buenas indicaciones y las buenas indicaciones cambiarán dependiendo de la meta, del por qué se está escribiendo esa indicación en primer lugar. Reconocer que existen limitantes para algunas de ellas y cuéntenle a sus clientes sobre esto, cuáles son las diferencias entre este tipo de ingeniería, buscar en la web y buscar en la base de datos de la biblioteca. Serán enormes diferencias, pero tenemos que enseñar a las personas a utilizarlas todas y para que ellos determinen cuándo es apropiado el uso de una o de otra. Denle los ejemplos de la información falsa o información errónea y el conocimiento de los expertos. Bueno, esta soy yo y le vamos a dar la palabra ahora a Leo.